Bien, el Señor les bendiga, mis amados hermanos y hermanas que están ya esperando la hora del devocional. Estamos un poco tarde, son las 11:30. Me toma un poco de tiempo en arreglar y ordenar acá un poco, pero estamos acá como todos los domingos para llevar a ustedes la bendición de la palabra de Dios, la oración, las alabanzas y todo lo que pueda ser de edificación y beneficio espiritual para ustedes. Es un gozo, una alegría. Vamos a dar 3 glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, aleluya. El tiempo se nos pasa un poco rápido, hermanos, en este devocional, así es de que vamos a ir en oración para encomendar en las manos del Señor la transmisión de este devocional, para poner en las manos de Él mi propia vida y que de esa manera pueda ser yo un canal de bendición para todos ustedes, aleluya. Llevar a ustedes la bendición espiritual, la bendición gloriosa del Espíritu Santo. Vamos a venir en palabras de oración. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Señor, al poder estar en tu presencia, oh Dios, disponiendo y poniendo nuestras vidas, Padre, al servicio de tu obra, Padre Santo, en el nombre de Jesús, clamándote, Señor, aleluya, y bendiciéndote, oh Rey, para que nuestras vidas, Señor, y las vidas de aquellos que van a ver este devocional, Señor, sean edificadas, sean bendecidas, sean, Padre eterno, aleluya, fortalecidas en el poder del Espíritu a través de este devocional, Padre Santo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bien, vamos a entonar algunos cánticos, aleluya. Aleluya. Oh Jehová, Señor nuestro, aleluya.
fundaste la fortaleza, aleluya. En la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, aleluya. En la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, aleluya. Aleluya. Cuando el Señor se volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Aleluya. Cuando el Señor quisiera volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Aleluya. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Aleluya. Entonces dirán las naciones, ha hecho el Señor. Alábalo. Cuando el Señor quisiera volver la cautividad, santo, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Aleluya. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, gozaré en Jehová. Aleluya. Libre, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, aleluya, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Alábalo, danzale delante de su presencia. Cuando el Señor quisiera volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quisiera volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Llenará de risa, aleluya, mis labios de alabanza, santo. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, santo. Alábalo. Pues ha llevado todo mi dolor,
me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Y así como David cantaba, y así como David danzaba, aleluya. Así como David fluía en su presencia. Y así como David cantaba, y así como David danzaba, aleluya. Como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, aleluya, santo. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, santo. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me ha hecho libre. Me ha hecho libre. Aleluya. Bendito sea el Señor. Alabado sea Cristo. El poder de la alabanza, hermanos. El fuego de Dios está en este lugar. Aleluya. Ustedes me ven aquí y dicen, el hermano está solito, el hermano no. Yo no estoy solito, hermanos. La presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios está acá. Aleluya. Bien, vamos a continuar con el estudio. Gloria al Señor. Bien. Había estado yo hablando a ustedes en el capítulo 17 y 18, donde el apóstol Pablo en el capítulo 22, versículo 17 y 18, donde el apóstol Pablo, está narrando una experiencia espiritual que él tiene. Y acá me voy a detener yo un poco, porque aunque ya he explicado bastante claro, me gustaría volver a hacer un énfasis en esto. Aleluya. El apóstol está narrando cómo a él le acontece un éxtasis espiritual, y en ese éxtasis, soy bien enfático, porque en el griego existen dos palabras, éxtasis con E-C-T-A-S-I-S, y luego está éxtasis, dos palabras diferentes. La palabra éxtasis, esta se traduce a nuestro idioma como ensanchar algo, amplificar algo, dilatar algo, si se entiende el término dilatar algo, amplificarlo, ensancharlo, hacerlo crecer. Y se usa más que todo en medios médicos. Éxtasis. Ahora existe la palabra éxtasis, la cual significa caer bajo
la influencia es sobrenatural, espiritual, de entrar en un nivel sobrenatural, espiritual, bajo la influencia de un poder o de una fuerza espiritual superior a nosotros. Y eso ya lo dije el domingo pasado, lo vemos Pedro en Jope y luego lo vemos el apóstol Pablo narrando exactamente la misma situación. Así es de que no es difícil de entenderlo. Ahora, tanto en el caso de Pedro como en el caso del apóstol Pablo, el propósito de Dios es hacerle de entrar en una situación así para poder revelarle sus planes. Ahora, si ustedes comparan lo que le sucedió al apóstol Pedro en Jope y lo que le sucede al apóstol Pablo acá en Jerusalén, aleluya, es exactamente lo mismo, tiene el mismo propósito. El propósito era de revelarle a Pedro de que el plan de Dios para el evangelismo no se reducía solamente al territorio de Israel, sino que iba más allá afuera de las fronteras de Israel, lo cual Pedro tenía problemas en comprender. Aleluya. Y por eso, bajo la influencia de aquel éxtasis espiritual, aleluya, él ve ese lienzo que es bajado a la tierra por las cuatro esquinas y ahí ve de toda clase de cuadrúpedos, volátiles, reptiles y todo, y la voz del cielo, es claro eso. Si alguien ha leído el libro de los Hechos, tiene que haberle puesto atención a este detalle. La voz del cielo le dice, mata y come. Pedro dice, no, porque nunca ha entrado cosa inmunda en mi boca. La voz del cielo le responde, no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. Bien. El propósito era de derrumbar de la mente de Pedro, del intelecto de Pedro, la idea que el evangelismo, el mensaje que Jesús les había mandado a predicar, se limitaba solamente al territorio de Israel. Iba más allá de la frontera. Aleluya. Ahora, si Pedro no tiene una experiencia de ese calibre, Pedro no hubiese entendido, Pedro no hubiese cedido, Pedro no hubiese llegado a entender que el mensaje de Dios de la salvación es para todo el mundo. Bien, lo mismo sucede con Pablo acá en Jerusalén. Es una conversación entre Cristo y él bajo la influencia espiritual del éxtasis. Y dicho sea de paso, hermanos, en una experiencia así, quiero que ustedes entiendan bien claro. En una experiencia así, todo el intelecto nuestro queda anulado. En una experiencia así, nuestro físico, nuestra capacidad, nuestra fuerza física queda anulada. Y yo les conté el domingo pasado una experiencia que yo pude ver en un hermano cuando yo era apenas de 5 o 6 años de edad, en la iglesia donde mi padre era el pastor. Entonces, el físico, el intelecto del ser humano, en este caso de Pablo, quedan completamente neutralizados. ¿Para qué? Bajo esa condición nos pueda ser revelado un plan que va más allá de lo sobrenatural. ¿Sabe? La iglesia de Cristo tiene un gran problema en este tiempo,
que nos cuesta entender lo que Pablo dice. Las cosas espirituales habrán de ser discernidas espiritualmente, no con nuestro intelecto. Yo voy a decir algo que a lo mejor a alguien le va a ofender o a alguien no sé cómo lo va a tomar. Pero ¿sabe usted que los brujos se mueven en esa dimensión más efectivamente que nosotros los cristianos? Sí, ellos viajan, porque en el mundo del espíritu, en el mundo espiritual, escuche bien esto, no existe ni el tiempo ni la distancia. Hay tantos ejemplos en la Biblia y les voy a recomendar, lean el libro de Ezequiel. En muchas ocasiones el libro del profeta Ezequiel dice, hoy me llevó Jehová en el espíritu y me hizo pasar por el valle de aquellos huesos secos. Si Dios no hace de entrar o elevar al profeta Ezequiel a una dimensión espiritual, aleluya, él, en sus capacidades humanas, le hubiera sido imposible comprender la realidad de lo que Dios quería mostrarle acerca del pueblo de Israel. Aleluya. Espero que se entienda, hermano. Espero que se entienda. Porque la iglesia de Cristo tiene un grande problema. Que nos hemos acomodado tanto a un evangelio donde nos movemos en el mundo natural, en esta dimensión, y estamos predicando y hacemos planes puramente humanos y hacemos proyectos puramente humanos y todos fracasan porque probablemente no son los planes de Dios. Las cosas espirituales habrán de discernirse espiritualmente. Por eso es que los santeros, los brujos, los hechiceros, los adivinos, toda esa gente que ha aprendido cómo el mundo espiritual opera, tienen una grande ventaja sobre la iglesia, porque la iglesia está demasiado cómoda. Porque para poder moverse en esa dimensión, en primer lugar, tiene que haber una vida consagrada, una vida respaldada por un testimonio, una vida en la santidad. Por eso es que muchos pastores están cayendo en adulterio, están cayendo en fornicación, están dejando el evangelio por el suelo, porque no se dan cuenta que cuando este tipo de cosas vienen, hermanos, el diablo está atacando a los pastores, está llevando a sus iglesias mujeres, brujas, brujos, para controlar. El año pasado me tocó viajar 2 veces a Centroamérica. Y, mi hermano, yo me di cuenta de cosas terribles. Que pastores, gente que se para detrás de los púlpitos, cayendo en situaciones terribles, dejando el evangelio por el suelo. ¿Por qué razón? Una, porque ellos no tienen el interés en primer lugar, en leer esta palabra. Porque en esta palabra están las condiciones en que el hombre o la mujer que ministra debe vivir delante de Dios. Descuidan la oración, descuidan la consagración. Entonces, ¿qué sucede? Son presa fácil de Satanás. Yo estuve enseñando hace días, predicando en la iglesia donde tengo la
bendición de ser un anciano y parte de la iglesia, acerca de esta dimensión espiritual y de cómo Amalek, que en los siglos pasados operó en contra del pueblo de Israel, ese mismo espíritu opera en el presente en contra de la iglesia. Es una enseñanza muy interesante. Solamente he compartido con la iglesia acá una primera parte, pero me queda la segunda parte por compartir con ellos. Ahora, ¿por qué estoy hablando acerca de esto? Porque el Evangelio tiene varios aspectos, pero uno de los aspectos es el aspecto sobrenatural. Por eso es que Jesús manda y dice a sus discípulos y a todos aquellos que reunieron en el aposento alto: id y posad en Jerusalén y no salgáis de allí hasta que hayáis sido investidos con el poder del Espíritu Santo. Él había estado con sus discípulos 3 años y medio. Pero en esos 3 años y medio, la obra, la transformación de acuerdo al plan de Dios no estaba completada, aunque estuvieron junto a Cristo, Dios mismo hecho hombre. Pero la obra no estaba completada. Ellos habían aprendido todo lo teórico, porque el Evangelio también tiene ese otro aspecto, el aspecto teórico. Aquí, el aspecto teórico. Pero también tiene el aspecto práctico. Y por encima de eso, el aspecto sobrenatural. Aleluya. Id y posad en Jerusalén y no salgáis de allí hasta que hayáis sido llenados con el Espíritu Santo. Se me está yendo bastante rápido el tiempo, hermano. Hasta que hayáis sido llenados del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Con Cristo habían aprendido ellos lo práctico. En esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, si os amareis los unos a los otros. El aspecto teórico. Aleluya. Gloria a Dios. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, los 120 que estaban ahí. Aleluya. Entonces, los 120 que estaban en el aposento alto fueron bautizados, sumergidos en el caudal glorioso del Dios Espíritu Santo. Aleluya. Y salieron de allí y fueron llenados del Espíritu Santo. Y como señal de haber sido llenados con el Espíritu Santo, lenguas de fuego se posaron sobre su cabeza y empezaron a hablar en nuevas lenguas. ¿Cuál era el propósito de eso? De que la gente que estaba alrededor, donde dice habían fenicios, habían pardos, habían macedonios, habían judíos que habían venido de todas esas regiones fuera del territorio de Israel, entendiesen el mensaje de la salvación. Fíjense que el Espíritu Santo fue el que los habilitó para hablar en nuevas lenguas. Ellos no tenían esa capacidad antes de haber sido bautizados con el Espíritu Santo. Pero ¿cuál era el propósito de eso? Que todos los judíos que habían venido, los que menciona ahí el libro de los Hechos, pardos, macedonios, atenienses, romanos que residían en Roma, en Mesopotamia y en todos esos territorios, empezaron a decir: ¿no son estos judíos?
¿No son estos gente que vive solamente en Judá? ¿Por qué entonces les oímos hablar en lenguas en las que nosotros hemos nacido? Porque el plan y el propósito de Dios era que aquellos judíos que habían nacido en regiones como Macedonia, como Roma, como las regiones del Asia Menor, Panfilia, Troas, Atenas, todas esas regiones, judíos que habían salido de ahí, llevasen el mensaje de la salvación a todos aquellos lugares de donde habían venido. Por eso es que cuando Pablo llega a todas esas regiones, encontramos en el libro de los Hechos que la Biblia nos dice que ya habían allí hermanos. ¿Por qué? Porque estos que salieron, estos judíos que habían venido a adorar a Jerusalén el día del Pentecostés, salieron ya convertidos de allí. ¿Y quieren una explicación más? Por eso el eunuco que iba hacia Felipe y el eunuco, se me olvida. Shiva es la palabra en el texto original bueno, ustedes saben de lo que estoy hablando. Felipe y el eunuco. El eunuco era un siervo de la reina de Seba, Shiva, lo que ahora es se me escapa el nombre. Por eso es que este eunuco iba, después de adorar a Dios en Pentecostés, era siervo de la reina de Seba o Shiva. Y Felipe se le manda por el Espíritu Santo que vaya y descienda y se acerque al carro donde este eunuco iba. Y entonces viene Felipe y se acerca al carro. Y este eunuco iba leyendo y ahí nos dice el capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Y entonces viene el eunuco y como no entendía la palabra, le pregunta a Felipe, ¿de quién está hablando acá este capítulo del libro del profeta Isaías? Y Felipe le explica todo. Felipe le explica acerca del siervo sufriente que era Jesucristo, Hijo de Dios. Aleluya, Jesucristo, Hijo de Dios. Aquel eunuco se convierte a Cristo en ese mismo momento. Aleluya. Aleluya. Y Felipe le dice, ¿qué impide que sea bautizado? Felipe le predica el mensaje de la salvación, el eunuco se convierte, inmediatamente lo bautiza. Inmediatamente lo bautiza. El eunuco sigue su camino y Felipe es tomado por el Espíritu y se encuentra. Felipe es tomado por el Espíritu de Dios en cuerpo, alma y espíritu. Todo su ser es tomado por el poder del Espíritu Santo y trasladado su ser completo hasta Azoto, donde se encontró él predicando. ¡Qué tremendo! Ese es el moverse en la dimensión espiritual de Dios. Moverse en la dimensión del Espíritu Santo. Ahora, este eunuco siguió su camino y Seba o Shiva, ¿cómo se llama este país en este momento? Bien. Fue donde se fundó una de las más grandes iglesias cristianas, por el testimonio de este eunuco. Ahora, lo que quisiera que entendieran es esto, hermano, que el propósito de Dios en el día de Pentecostés es elevar su iglesia
de una dimensión puramente natural, donde había enfrentado, vemos en el caso de Pedro, en el caso de los dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Oh, cuando vengas en tu reino, que uno de mis hijos se siente a la derecha y otro a la izquierda. Viendo y hablando cosas simplemente relacionadas con este mundo materialista, con esta dimensión materialista, sin entender que el reino de los cielos va más allá de esta dimensión natural, de esta dimensión donde todo envejece, donde todo muere, esta dimensión donde todo se acaba. Aleluya. Pero en el mundo espiritual nada muere. En el mundo espiritual nada envejece. Los demonios que abatieron al pueblo de Israel en el pasado, ellos siguen presentes en esta dispensación, en este tiempo, en el tiempo de la gracia, operando y actuando de la misma manera que actuaron en el pasado. Porque en el mundo del espíritu nada muere. De igual manera, si ustedes ven, por ejemplo, en el monte de la transfiguración, ahí se van a encontrar con Elías, quien fue arrebatado al cielo en un carro de fuego, y se van a encontrar con Moisés, siglos y siglos y siglos después. ¿Por qué? Porque ellos habían sido elevados, quitados de esta dimensión natural donde todo muere, donde todo perece, y llevados a una dimensión espiritual. Y después de siglos y siglos, todavía sigue existiendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque en el mundo del espíritu no existe ni el tiempo ni la distancia. En el mundo del espíritu nada muere, nada envejece, nada se enferma. Entonces la iglesia de Cristo tiene que aprender a moverse en esa dimensión. Aleluya. En esa dimensión. Y es en esa dimensión donde los discípulos son elevados. Aleluya. Esteban lo entendió tan perfectamente que cuando era apedreado, martirizado por defender el evangelio, no le importó. Porque él sabía de que su cuerpo a lo mejor quedaba tirado allí en el polvo, en la calle, en el lugar, bajo una montaña de piedras donde él fue asesinado. Pero su alma iba más allá, a una dimensión donde nada muere, donde nada envejece, donde nada enferma. De la misma manera Jacobo es pasado a espada y muerto en la calle también. Pero a él no le importó, porque él sabía que su cuerpo iba a quedar allí, pero su alma, su espíritu, su alma sigue en la presencia del Señor. Y si somos fieles y llegamos al final de nuestra carrera, viviendo vidas que agraden a Dios, entonces un día nos vamos a encontrar con Esteban, con Jacobo, con Pedro, con Moisés, con Elías. Porque en el mundo espiritual nada muere, nada envejece. Vamos a dejar hasta acá el estudio. Mire, yo no he avanzado nada, pero me interesa que usted comparta este mensaje, esta enseñanza con las personas que usted pueda, hermano, para que la iglesia sea edificada y entienda los principios espirituales bajo los cuales
La iglesia de Cristo tiene que aprender a moverse. Si en algún momento usted desea que estas enseñanzas sean impartidas en su iglesia, vamos a viajar a cualquier parte que usted nos requiera. Solo déjenos su comentario ahí en la sección de los comentarios. Y el hermano Armando González, mi esposa Edith, aleluya, vamos a ir donde el Señor nos abra puerta para llevar este mensaje de la salvación. Bien, vamos a entonar un cántico más, y con este cántico y una oración cerramos el devocional de este día. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. Y alabaré tu nombre. Eternamente y para siempre. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Aleluya. El tiempo se nos ha ido, mis amados hermanos. El próximo domingo continuaremos con el tema y les voy a contar una experiencia para que quizás quede un poco más claro en vuestras mentes y en vuestros corazones lo que estamos aprendiendo, hermanos, que es de suma importancia. Si a usted no le interesa, si usted no tiene el mínimo interés de que su vida sea elevada a una dimensión espiritual, tarde o temprano, su vida en Cristo Jesús va a perder un absoluto interés. ¿Por qué? Porque nos vamos a acomodar mucho a un evangelio de una dimensión materialista, donde todo termina, donde todo fracasa, donde todo envejece, donde todo muere. Y no vamos a experimentar lo que es el evangelio sobrenatural y poderoso que Dios nos ha dado la oportunidad para vivirla. Vamos a orar y de esta manera vamos a cerrar el devocional de este día. Padre, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, oh Dios, por haberme dado la oportunidad de llevar esta enseñanza, Padre. Abre puertas, Señor.
Rompo cualquier barrera que Satanás, en el nombre de Jesús, rompo toda barrera que Satanás quiera poner para impedir el flujo y el avance de esta enseñanza, Padre eterno. Quebranto en el nombre de Jesús toda oposición diabólica para que esta enseñanza fluya, viaje, llegue y toque corazones y abra ojos y entendimientos, Padre, para poder ser elevados a esa dimensión espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el Señor les bendiga. Ha sido una bendición el haber estado con ustedes.